Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra del Señor, cuando estamos orando por la unidad de los cristianos, viene a decir que el mismo Jesús quiso acrecentar su familia. En Marcos capítulo 3, versículo 31 en adelante, que hemos escuchado, nos muestra que llega a su familia y Jesús va a mostrar que hay una familia más grande que la de sangre. Y esa familia más grande que la de sangre son todos aquellos quienes escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Y si no ponemos en práctica, si no leemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, quedamos excluidos de la nueva familia de Cristo. Y la nueva familia de Cristo, ¿cómo y qué nombre le pondremos? Matarireririrón. Le pondremos los cristianos. Los cristianos son aquella nueva familia, aquellos que creen en Cristo, aquellos que leen la palabra y tratan de cumplir la palabra de Cristo el Señor. Entonces, al ser bautizados, nos entregamos a Cristo y tratamos de cumplir su palabra, y eso se llama ser cristiano. Pero hoy día hay en el mundo una moda: ser cristiano sin ser de Cristo, ser cristiano sin conocer a Cristo, ser cristiano sin amar a Cristo, ser cristiano sin servir a Cristo, ser cristiano de puro bla, 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 de pura palabra. Jesús hoy dice que no, que así no es. El centro del evangelio de hoy es mostrar que Jesús tiene una nueva familia. Todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Hay gente que se confunde cuando dice, llega su madre y sus hermanos, y le dice, mira, allá afuera está su madre y sus hermanos. Al no leer más, hasta ahí llega. Y pareciera que sí, que ahí están los otros hijos de María. Ahí no dice que son otros hijos de María, son hermanos de Jesús. Pero luego se entiende, porque así lo quieren ellos entender, no porque lo diga la Biblia, que son hermanos carnales. O como se podría, como lo dice la Biblia en muchas ocasiones, hermanos de leche. Pero aquí no, aquí simplemente llegó su madre y sus hermanos, que significa la familia. Y él, en el versículo 34, aclara, mirando a todo lo que estaba alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. De modo que Jesucristo quiere abrir el horizonte y quiere que ustedes y yo pertenezcamos a su gran familia. Y esa es la familia de los cristianos. Escuchemos el versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ahí está claro que Jesús no está refiriéndose a hermanos carnales, ni a su madre carnal. Está hablando de una nueva familia. He aquí mi madre y mis hermanos. No está hablando de una madre carnal, está hablando también de una intimidad profunda de ustedes y mía hacia Jesús, si cumplimos su palabra, que se le puede comparar con la madre. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Les parece poco? Lograr una intimidad tan grande con Jesús, al leer su palabra, al escuchar su palabra, que de inmediatamente me integra a su gran familia de los hijos de Dios, la familia cristiana,
¿Por qué perdernos nosotros esa gran oportunidad, ese lujo, esa gracia, ese regalo tan grande? Que te lo estás perdiendo y que me lo puedo perder si no leo las Sagradas Escrituras. Y que me la puedo perder si no pongo en práctica lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Punto, no se hable más. Si ustedes hoy han venido verdaderamente a escuchar la palabra de Dios, tienen que ir a su casa convencidos de que quieren ser parte de la familia de Cristo. Cristiano de verdad. Cristiano de verdad no es el que diga yo soy cristiano, sino el que lea la palabra de Dios y la ponga en práctica. ¿Y por qué decimos que no son hijos carnales de María? Sencillo, porque toda la Sagrada Escritura muestra que María tuvo un solo hijo. Le voy a dar la cita, no lo vamos a leer pero le voy a dar la cita. Usted puede leer, por ejemplo, San Lucas, capítulo 1, versículo 30 en adelante, donde habla que va a dar a luz un hijo. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice que dará a luz un hijo. Le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Isaías 7:14 ya estaba profetizado. Es ahí que la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Y recordamos cuando Jesús, los reyes fueron a adorar a Jesús, Mateo 2:11, dice la Biblia que Jesús aproximadamente tenía 2 años, porque Herodes mandó a matar todos los niños menores de 2 años, y todavía Jesús no tenía hermanos, porque el ángel le dice a José, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, y en Egipto dura 2, 4 años más, o sea que ya sería, póngale usted 6 años o 4 años. Cuando muere Herodes, el ángel le dice, toma al niño y a tu madre y regresa. ¿Y a dónde estaban los otros hermanos? Y cuando se pierde en el templo, Lucas capítulo 2, versículo 42, tu padre y yo te estábamos buscando. ¿Y dónde estaban los otros hermanos? A los 2 años, Jesús no tenía hermanos. A los 4 o 6 años, Jesús no tenía más hermanos. A los 12 años, Jesús no tenía más hermanos. Entonces, ¿de dónde sacan los protestantes los hermanos de Jesús? Por confusión. Porque 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, dice que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, no se está refiriendo a hijos de María. Pero si hay alguna persona que interpreta que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús son hijos de María, entonces San Pablo lo aclara. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. Si ponemos la lupa lo vemos con más claridad. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí viene, respiren profundo. A ver, ¿cuántos hijos tuvo María? Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos hijos tuvo María otra vez? Después apareció a más de 500 hermanos. Bárbaro, Jesús tenía no 6, como dicen los protestantes, ni 7. Más de 500 hermanos. Pobrecita María, para parir a esos más de 500. Eso solamente cabe en la mente de los protestantes. Pero eso no lo dice la Biblia. Ningún protestante en el mundo entero, y los reto a los que me están siguiendo a través del internet, me puede demostrar una sola cita donde diga María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. No existe. Quisiera que me tapen la boca, mándenme el capítulo y versículo y ya la gente lo leyó y dice, este cura es mentiroso. Pero no me mande cita donde diga que Jesús tuvo más hermanos, porque ya le leí que tuvo más de 500 hermanos. ¿Me captan la idea? Ahora, el Evangelio de hoy está mostrando que verdaderamente Jesús tuvo una familia más íntima y que se llama aquellos que cumplen la palabra de Dios y la ponen en, y esa familia se llama la familia cristiana. Y esa familia cristiana
Jesús no quiere que esa familia se pelee, que esa familia se divida. Ustedes tienen familia, ¿verdad que sí? ¿Les gustaría que la familia esté dividida? A Jesús tampoco. Y por eso cuando comienza la gran familia de los hijos de Dios, según dice San Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando comienza la gran familia de Dios, todavía no existían los cristianos, están comenzando los cristianos. ¿Con quién comienzan los cristianos? Con Cristo. Entonces cuando comienzan los cristianos, Jesús, que es el gran profeta de los profetas, divisa, mira hacia el futuro y ve el problema de los cristianos y va a ser la división, la secta. ¿Qué significa secta? Sector, división. Usted divide de una parte de un tronco común, usted le quita un pedazo, se llama un sector. La parroquia, esto es un sector de la parroquia. Es un pedazo, es una secta. Entonces Jesucristo mira y se da cuenta que el peligro de los cristianos y el trabajo del diablo va a ser la división. Y por eso, antes de Cristo formar la gran familia de Dios que es la iglesia, los cristianos, Jesucristo pide al Padre en una oración sacerdotal, siendo Él el sumo y eterno sacerdote, pide al Padre, a ver qué es lo que pide al Padre Jesús cuando está fundando su familia cristiana, porque Él fue el que la fundó. Para que todos sean uno. No, léalo desde el 20, pues. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el deseo de Jesucristo? Que todos. ¿Cuáles todos? Todos los cristianos. Pregunto, ¿solamente los cristianos de aquel tiempo? Y entonces cuando venga Martín Lutero, le doy permiso para que los cristianos se dividan. O en el pleno siglo XXI le doy permiso que cualquier tonto funde otra iglesia y divida a los cristianos. ¿Así? No. Jesús es claro, que todos sean uno, pero ¿cuáles todos? ¿Solamente los de aquel tiempo? Y entonces habrá un momento en que los cristianos se van a corromper y entonces tienen que venir otros cristianos modernos que se llamen cristianos evangélicos. Va, desde el 20, vamos a poner la lupa para ver. Mas os ruego, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles que él tenía allí y que él estaba formando la nueva familia, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces, miró a los que estaban alrededor y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplan la palabra de Dios y la pongan en práctica. Bueno, entonces dice, no ruego solamente por estos, los del primer siglo. Mire cómo Jesús ruega por los cristianos de todos los tiempos. Ponga cuidado. Mas no ruego solamente por estos, Los primeros cristianos, de los primeros siglos, del primer siglo. sino también por los que han de creer en mí, Futuro, ¿otra vez? sino también por los que han de creer en mí, Futuro. Jesús está mirando al futuro. No ruego solamente por los del presente, sino también por aquellos que van a creer en mí, los cristianos. ¿Y cómo van a creer los cristianos? Vamos a ver. por la palabra de ellos. ¿Observan? A través de la palabra de aquellos cristianos anteriores a nosotros. No ruego solamente por estos, ruego por todos aquellos que han de creer con la palabra predicar. ¿Me captaron la idea?
De modo que Jesucristo está rogando por todos los cristianos, no solamente del mundo entero, sino de todas las épocas. Ojo, aquí no da pie para que surjan cristianos modernos con nuevas doctrinas. Aquí no da pie para que Martín Lutero en el año 1520 venga y diga: todos los cristianos anteriores a nosotros estaban perdidos, malditos para el infierno. Ahora Jesucristo me mandó a mí a fundar los nuevos cristianos, que son los cristianos evangélicos. Y de ahí en adelante sí comienzan los nuevos cristianos. No, Jesús dice: no ruego solamente por estos, repítalo Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Los que han de creer en mí, futuro. Mire cómo de sucesión a sucesión, de generación en generación, los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Por la palabra de esto. O sea, que nosotros somos cristianos porque antes de nosotros hubo otros cristianos, y antes de eso hubo otro cristiano, y antes de eso hubo otro cristiano, y antes de eso hubo otro cristiano, hasta que lleguemos a Cristo. Y gracias a la palabra de esos cristianos, nosotros hoy somos cristianos. ¿Me captan? De modo que no puede ver lo que hacen las sectas hoy día, que cualquier persona dice: voy a fundar una iglesia y voy a fundar un grupito de cristianos y le pongo el nombre que me venga en gana. No, porque antes de usted ya tiene que haber otros Cris que vienen de Cristo. A ver, miremoslo sencillo. Sencillo. ¿Usted hoy es cristiano que me escucha? ¿Sí o no? Sí. Ayer póngale, son 50 años. Su mamá que la parió a usted y su papá que lo engendró, ¿eran cristianos? ¿Cristianos católicos o evangélicos? Bueno, no sé, puede suceder que sean evangélicos. Vamos un poquito más atrás. Hace 150 años estaba a lo mejor su tatarabuelo y su tatarabuela. Pregunto, ¿eran cristianos, sí o no? Sí. ¿Cristianos católicos o cristianos evangélicos? Y usted puede decir: no, pues que eran evangélicos. Muy bien, muy bien. Entonces vamos al año 1500. Todavía Martín Lutero no había fundado los evangélicos. Año 1500. Su tatarabuelo del año 1500, ¿era católico o era evangélico? Todos los evangélicos del mundo entero tienen que responder a esa pregunta. Eran católicos. Todavía no existía ningún evangélico. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra, año 1492, ni un evangélico había en ninguna parte del mundo. Reto a cualquier protestante que me diga en qué parte había un pastor de la luz del mundo, pentecostal, adventista, mormón, testigo de Jehová. ¿En qué parte del mundo? Año 1500, ¿cómo se llamaba su pastor? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Y si son los testigos, va, deme el número de la atalaya. Eso no existe. Es más, todavía, en el año 1500, no existía todavía ni siquiera la Biblia protestante. ¿No? Con 66 libros. Eso no existía. Año 1520 llega Martín Lutero, no le gusta 7 libros, pero Martín Lutero no fue tonto, no se los quitó. Los puso después del Apocalipsis. Y es hasta en el año 1825 que las Sociedades Bíblicas Unidas le dijeron a todos los evangélicos: vamos a quitarle 7 libros a la Biblia, y si ustedes permiten eso, les regalamos Biblia. Y comenzaron a regalar Biblias, quitándole 7 libros. Y desde el año 1825, las Biblias protestantes comienzan a ser diferentes a las Biblias católicas. Pero en el principio no fue así. ¿Creen que es mentira? Ahorita que tienen internet, investiguen a ver si es verdad o mentira. Sencillo, así es sencillo. ¿No me creen a mí, pues? Pero entonces aquí dice Jesús: no ruego solamente por esto, sino también por todos aquellos que van a creer
en la palabra de estos. De modo que Jesucristo tiene la confianza que estos apóstoles Él lo va a fundar, lo va a formar para que ellos a su vez vayan y prediquen a otros. Con razón San Marcos 16:15 dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará, el que necesita creer será condenado. Lo mandó a predicar. Y a medida que se va predicando, se va extendiendo el evangelio y se va acrecentando la familia de Cristo. ¿Cuál es mi familia? Todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en... Listo, señor cura, listo. Entonces quiere decir que los evangélicos, eso es lo mismo que los católicos, porque los evangélicos también leen la Biblia, y más que los católicos, que son una parranda de perezosos, sinvergüenza, vagabundos, raza de víboras, sepulcro blanqueados, fariseos hipócritas, que dicen ser cristianos, pero no leen la Biblia. Ustedes no, los que no vinieron. Entonces nosotros sí, porque nosotros sí leemos la Biblia. Pero ya va. Cuando Jesús funda la nueva familia, que es la familia cristiana, que le estoy mostrando, dos cosas muy importantes mostró Jesús. Una, que lean la palabra, pero no es la única. ¿Se acuerda que le pidió, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno? Bueno, pero a esos de los que son cristianos, Jesús le pide a esos cristianos dos cosas que la Iglesia Católica mantiene fiel hasta el final. Dos cosas, que los evangélicos abandonan una y se quedan con una sola. Los evangélicos se quedan con una que es la lectura de la palabra, pero abandonan la segunda, que yo quiero que ustedes la descubran. No se la voy a decir, que ustedes la descubran en la Biblia. Vamos, la primera, la palabra, ahí. Estamos en Juan 17, ¿verdad? 21. Pero lo vamos a leer Juan 17, 14, para que vean la primera. Los cristianos, ¿cómo logramos la unidad? Ya va. Porque si Jesús tenía miedo a que viniese la división y rogaba al Padre para que llegara a la unidad, Él dejó dos cosas muy importantes para que haya unidad. Le ponemos una 3, la oración. La oración es importantísima para la unidad. Pues Jesús mismo está orando para que haya la unidad. Pero Él deja dos cosas más importantes para la unidad de los cristianos. Primero, para que los cristianos no se dividan. Segundo, y si un día se dividen, para lograr la unidad, ¿qué se debe hacer? Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra. Un poquito más para acá. Yo les he dado tu palabra. Lo primero que Jesús da, ¿qué es? Otra vez. Yo les he dado tu palabra. Lo primero que Jesús da para que se mantenga la unidad es la palabra. Para que los cristianos sean verdaderos cristianos es la palabra. Por eso el que no lea la palabra, ese no pasa a ser parte de la familia realmente de Cristo. El que cumpla la palabra de Dios y la ponga en práctica, la que lea la palabra de Dios y la ponga en práctica, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La primera parte. Ahí está, yo le he dado mi palabra. Ojo, y por eso el mundo los odia, ponga cuidado. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborrece el mundo? Porque los cristianos creemos ¿en qué? En la palabra. Y eso al mundo no le cuadra. Al mundo no le cuadra. Nuevo orden mundial. Pregúntele al nuevo orden mundial si le cuadra la palabra de Dios. Pregúntele a las ideologías de género, a ver si les gusta la palabra de Dios. Pregúntele a los ateos, a ver si les gusta la palabra de Dios. No. Bueno, entonces dice, aquel que lea la palabra, el mundo lo va a rechazar. Pero luego viene la segunda parte, versículo 17. Ya vamos a leer la palabra, pero hay algo más. No solamente leer la palabra.
Pongan cuidado. Santifícalos en tu verdad. A ver quién se da cuenta del otro condimento que hay. Otra vez. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que Jesús quiere que sus discípulos lean solamente la palabra? No. Sí quiere que eso sea importante, pero Él quiere algo más. Otra vez. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que Jesús quiere que mantengan los cristianos? La primero es la palabra. Pero luego en el versículo 17, otra vez. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué quiere Jesús? Que seamos santos. Pero para poder santos, ¿qué tenemos que amar? ¿A qué tenemos que aferrarnos? ¿Qué tenemos que buscar? Dígalo, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que buscar? De modo que no solamente hay que leer la Biblia, ¿me captan? Sino que hay que leer la Biblia buscando la verdad. Ahí es donde está la enfermedad de los protestantes. Porque los protestantes leen la Biblia, pero no aman la verdad. ¿Ahora comprenden por qué no hemos logrado la unidad de los cristianos? Porque para lograr la unidad de los cristianos que Cristo pidió, uno, la palabra de Dios. Y eso no, la Biblia no se hizo para pelear. Yo soy ecuménico, pero yo no voy a pelear con los evangélicos porque la Biblia no se hizo para pelear. Yo no voy a buscar la unidad de los cristianos sin Biblia. Me como una hamburguesa con ellos, juego un partido de fútbol con ellos, oro con ellos y ya logré la unidad. No, señor, porque entonces Jesús nos engañó. Porque Jesús dice que para la unidad de los cristianos primero es la palabra. Segundo, santificarnos en la verdad. De modo que para lograr la unidad de los cristianos tenemos que buscar la verdad. Pero hoy los católicos dicen, es que si yo le digo la verdad a los evangélicos, se ofenden. Eso es falta de tolerancia. Eso es falta de caridad. Eso no se puede hacer. Cuando hay un evangélico, usted no puede decir nada de la verdad. Es más, hay un lema que dice, tenemos que hablar de lo que nos une. Tenemos que hablar de lo que nos une. ¿Y por qué dice tenemos que hablar de lo que nos une? Porque si hablamos de las cosas que no nos une, o sea, si le metemos el dedo en la llaga, entonces el otro se va a herir. Entonces mejor hablemos de lo que nos une. Si hablamos de lo que nos une, nunca vamos a sanar el error. Nunca se corrige el error porque nunca se va a descubrir cuál es el error. Pero si hablamos de lo que nos une, ¿se acuerda usted de que la Biblia dice que Pilato y Herodes estaban enemistados y no se hablaban? Y cuando decidieron matar a Cristo, dice la Biblia, ¿qué pasó con Pilato y Herodes? Se unieron y comenzaron a hablar de lo que los une, pero no se volvieron cristianos. Hablaron de lo que los une. ¿Cuál era lo que los unía? Vamos a matar a ese sinvergüenza. Hicieron la paz, pero ¿se hicieron cristianos? No, porque no es hablando de lo que nos une lo que nos hace cristianos. Por eso Jesús llegó a decir, ¿creen que yo vine a traer la paz? Lucas capítulo 12, versículo 51. En el 49 dice, no, lea el 51 para no irme con el 49. 12, 51. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo, no. No. ¿Captan? No. Sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija,
y la hija contra la madre. ¿No le parece que Jesús vino a traer cizaña? No, es que cuando hay un cristiano, al decir la verdad, un grupo se va a ofender. Y si hay 5 en una familia, 3 estarán a favor y 2 en contra. Porque Jesús quiere o frío o caliente. Los tibios los vomito de mi boca. ¿O no? De modo que Jesucristo quiere que usted y yo expongamos la verdad, amemos la verdad. Es más, santifícalos en la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Aquí Jesús nos da una clave de la unión de los cristianos. Cuando se expone la verdad. Si los hermanos separados tienen la verdad, que vengan y les pongan. ¿Ustedes no se han visto los videos míos? Yo no le digo a los protestantes que no, vengan. Y les digo, y he ido recorrido el mundo, han visto los videos por el mundo, ¿verdad? Y les digo, vengan, traigan la verdad, les presto los micrófonos, les pongo el internet, que lo sigan, tengo más de 1.600.000 seguidores, que lo vean, que lo sigan, expongan la verdad para que el mundo la conozca. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Si tuvieran la verdad, la expondrían. ¿Y por qué yo quiero hacerlo? Porque conozco el error en que ellos están, no por maldad. Los protestantes no están en el error por maldad, porque lo buscan, sino por ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. A ver, un niño, usted lo lleva a bautizar, prende la velita, y si usted se descuida, el niño le mete el dedo. Por ignorancia, él no sabe. ¿Y por qué por ignorancia? ¿Qué son los protestantes? Católicos ignorantes que se salieron de la iglesia y se metieron a protestantes. Por ignorancia. Es necesario entonces buscar la unidad. ¿Cómo? Exponiendo la verdad. Así de sencillo. Dijo Jesucristo, santifícalos en la verdad. Santifícalo tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La base fundamental para que salga la verdad es la palabra de Dios. Por eso yo no le hablo a los protestantes sin Biblia. Ustedes verán que yo nunca le voy a predicar a los protestantes sin Biblia. Y cuando debato con los protestantes, con Biblia. Tu palabra es verdad. Está escrito, capítulo y versículo, jaque mate. Punto. Que no quiera creer esos problemas de ellos. Pero la verdad es verdad. Sigue. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De modo que nadie va a inventar otro evangelio o nadie va a inventar otro cristianismo, porque ya Jesús envió los suyos al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿Cómo vamos a ser santificados? En la verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? En la verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? En la verdad. ¿Y cómo vamos a estar en la unidad? En la verdad. Ponga cuidado que ahí viene. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios y tenemos claro de buscar la verdad, todos vamos a ser uno. Cuando no tenemos claro en leer la palabra de Dios y en buscar la verdad, vamos a ser cuántos cristianos, entre comillas, hay en el mundo, sectas protestantes que se llaman cristianas, más de 60,000. Y todos dicen, yo soy la iglesia de Cristo, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. Decir que tiene la verdad es fácil. Venga, expónganla. Tráiganla, expónganla al descubierto, que el mundo entero la conozca, con capítulos y versículos. A mí los protestantes me dicen, mentiroso, hijo del diablo. Compruébeme que soy un mentiroso. No me insulte, no me diga que soy mentiroso, compruébemelo. Cuando yo le digo a un protestante, eso es mentira, es porque ya tengo la cita. Y ustedes se dan cuenta que los protestantes conmigo se estrellan por eso. Porque cuando yo le digo el gato es blanco
es porque tengo los pelos del gato en la mano. Y si no tengo los pelos del gato en la mano, no le voy a decir el gato es blanco. Porque me dice, ¿qué pruebas tiene? ¿Cómo la saco? Pero aquí dice la Biblia entonces, santifícalo en la verdad, tu palabra es la verdad. La unidad de los cristianos se logra a través de la palabra de Dios, pero cuando todos tengan la misma intención, santificarse en la verdad. ¿Y por qué entonces, por ejemplo, San Juan, el mismo San Juan, en el capítulo, primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2 no, segunda de Juan, segunda carta de Juan, capítulo 1, lo vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Ustedes van a ver, queridos hermanos, cómo la verdad pasa a ser la ficha importante para la unidad de la iglesia. La gran familia de los hijos de Dios. La iglesia pasa a ser la esposa del Cordero. Sus hijos deben estar en la verdad. ¿Lo inventé yo? No. Está escrito en segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. La señora elegida es la iglesia. Sus hijos, los cristianos. Sigue. A quienes yo amo en la verdad. A quienes yo amo. No dice a quienes yo amo en verdad. De verdad. No se refiere de verdad. No está diciendo que otros aman de mentira, no. Está diciendo yo amo. A quienes yo amo en la verdad. En la verdad, no dice de verdad. A quienes yo amo en la. O sea, siento mucho amor por ellos porque ellos están en la verdad. Siga. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y todo el que conozca la verdad va a amar al mentiroso o al que traiga la verdad. Si usted conoce la verdad, ¿de qué lado va a estar? De la verdad. Y escuche lo que viene. A causa de la verdad que permanece en nosotros. La verdad permanece en la iglesia. No hubo un tiempo donde hubo mentira, como dicen los protestantes, 1500 años de mentira y vino Martín Lutero y trajo la verdad. No, lea la Biblia otra vez. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Permanece la verdad. Nunca la verdad va a dejar de existir en la elegida, en la señora elegida en la iglesia. Siga. Y estará para siempre con nosotros. ¿Y esa verdad? Estará para siempre con